Bueno, ya estamos aquí porque estoy conversando sobre un proyecto muy interesante que está ya en marcha. Se trata del sitio web www.deportalo.com. Es una propuesta de la que nos viene a hablar William Murillo, ex secretario del Migrante. Muy buenos días, William. ¿En qué consiste Deportalo.com? Janet, buenos días. Un cordial saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Bueno, es un proyecto que, debido a los grandes problemas sociales que vive el Ecuador, nos hemos visto obligados a trabajar en esta clase de proyectos. El tema de las pensiones alimenticias y el no poder cobrar estas pensiones alimenticias fuera de nuestras fronteras se ha convertido en un problema enorme. Entonces nosotros... Hay muchos migrantes irresponsables, padres y madres irresponsables que se van con la promesa de mandar dinero para sus hijos y después se olvidan de ellos. Pues sí, definitivamente yo creo que los ecuatorianos que han salido del país se van con esa idea de crear un mejor futuro para sus hijos, para su familia, crearles una casa, crearles una posición en donde se puedan salir. Por eso se van, por eso se arriesgan sus vidas. Y sin embargo llegan a otro país, quizás la soledad, quizás las circunstancias mismas no les permiten. Y hemos visto de que los ecuatorianos se olvidan, no llaman y empiezan los problemas. No envían dinero a los hijos y entonces empiezan más problemas. Cuando la esposa llama al padre de sus hijos para decirle que por favor mande dinero para la comida, que mande dinero para el vestido, para las medicinas, lo único que reciben son insultos, lo único que reciben son ofensas, lo único que reciben son malas palabras de quien supuestamente tiene que cuidar por sus hijos. Esa fue la razón principal para irse a otro país y no están cumpliendo. ¿En qué les puede ayudar Deportalo.com? Bueno, hemos presentado aquí en el sitio web que hemos creado, se llama Deportalo.com. Las familias pueden contactarse con nosotros, las madres, especialmente las madres y los hijos y familiares, ahora que pueden y son deudores solidarios, pueden hacer las negociaciones directamente con los familiares. Resulta de que cuando ya hay una sentencia de alimentos, la sentencia de alimentos le dice, bueno, usted, señor X, va a pagar tanta cantidad de dinero, pero a la final no hay cómo cobrarles porque están fuera del país. Entonces se le hace un juicio a los familiares, a los abuelitos. Hemos visto aquí en el país cómo les llevan presos a los familiares, a los abuelitos. Se han muerto abuelitos por esta clase de cosas, por la irresponsabilidad de sus padres en forma solidaria. Y también ellos, al no tener esa clase de dinero, al no poder ayudar a sus sobrinos, a sus nietos, queda en la impunidad. Es por esta razón de que inclusive en nuestro sitio web, que hay una página de contacto y lo lleva directamente hacia la solución que se llama Responsabilidad Sin Fronteras. Nosotros queremos mediar entre esos padres irresponsables y aquellos que quieren realmente encontrar una solución. Ahora, William, en muchos de los casos el padre desaparece, es decir, se va, por ejemplo, a los Estados Unidos y manda durante un tiempo dinero y después ya no se sabe qué pasa, pierde el contacto con la familia no sabe dónde está. ¿Ustedes pueden hacer ese tipo de labor investigativa o el padre o madre que quiera denunciar a través de Deportalo.com al padre responsable tiene que tener la dirección y tiene que tener ubicada a la persona en el exterior? Bueno, nosotros estamos haciendo muchas cosas en este aspecto. Es importante que si es que tienen los datos de contacto, eso nos va a ayudar muchísimo porque podemos empezar negociaciones directamente a favor de la familia, de los niños, en forma inmediata. Pero si no lo tienen, también existen búsquedas de personas. Claro, cuesta dinero y ese es uno de los limitantes que nosotros hemos querido, que hemos tenido que superar. Al principio, esto es un proyecto que ya tiene más de un año, lo hemos estado puliendo. Al principio, aprovecho la oportunidad, Janet, para disculparme con los primeros ecuatorianos que miraron esta forma de hacer las cosas. Nos equivocamos. O sea, lo tomé hasta cierto punto en una situación que no debería tomarse, porque ¿quién soy yo para estar reclamando por los hijos de ellos? No debería ser así. Los padres tenían que asumir su propia responsabilidad. Les quería comentar acerca de un listado. El Consejo de la Judicatura tiene un listado público en donde se mencionan quiénes son los padres que deben dinero. Y por ejemplo, hemos tomado en la provincia de La Azuay y se puede notar que
existen padres irresponsables que deben miles de dólares y no es uno, sino son cientos y cientos y cientos y cientos de personas que deben $1.000, que deben $3.000, que deben $5.000. ¿Desde hace cuánto? ¿De 2, 3, 5, 10, 15 años? Y a los padres que ya se les encuentra una responsabilidad, por ejemplo, aquellos que están en esa lista, se logra contactar con ellos, se trata de mediar y se niegan definitivamente a hacerse responsables por sus hijos. Ahí es donde entra el depórtalo. Sí. ¿Cómo lo hacen? Exactamente. Existe un proceso, primero de que las madres nos informen, y esto es muy importante, ecuatorianas, jóvenes que necesitan, abuelitos, tíos que están con este problema de no poder cobrar las pensiones alimenticias. Yo no puedo hacer esto solo. Necesitan ustedes contactarse con nosotros o con organizaciones que estén trabajando para poder hacer fuerza común, porque de lo contrario no va a pasar nada. Y estamos viendo de que las sentencias no son ejecutadas. Se hace el contacto. Luego, ese contacto, vamos directamente, en este caso, la doctora Andrea Ledesma, la líder de nuestra organización en el tema legal, se encarga de hacer todas las negociaciones, todas las mediaciones, todas las conciliaciones, y les decimos, ¿está con trabajo? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué podemos hacer? Tanto es lo que se tiene que pagar, pero usted sabe de que puede dar un poco más, hágalo. O en el caso contrario, piensan de que como están en Estados Unidos o en España, ganan una fortuna y lo dicen, no, lo que me manda no es suficiente. Claro, entonces, pero William, digamos que el caso de que ese padre no cumpla, no quiera acceder, no quiera negociar, se niegue a hacerse responsables por sus hijos. ¿Cómo actúa el depórtalo? ¿Lo pueden deportar? En ese momento, nosotros como organización privada no podemos deportar. Los únicos que pueden deportar son las autoridades de inmigración. Es decir, ¿lo denunciarían ante las autoridades? Se denuncia, pero no lo hacemos a título personal. Lo hacen los familiares, las madres, los tíos, los abuelitos, firman documentos con una sentencia. El otro día nos llegó una señora a decirnos, sí, ya sé que mi marido está viviendo con una señora, quiero que le deporten a ese desgraciado. Nosotros no estamos en esa posición. Necesitamos, y eso es lo que es un requisito básico, la sentencia de alimentos y decirle, mire señor, usted tiene que pagar. Ahora, esta sentencia de alimentos, aquí en el Ecuador, si es que no paga, 2 meses se va a la cárcel. Si es que está en el extranjero, lo que nosotros vamos a hacer es decirle que arregla las buenas porque sus familiares le van a informar a las autoridades y es muy posible que lo deporten. Ahora, ¿eso no empeoraría las cosas? Porque si ya el padre que está ya tratando de ayudar a la familia, bueno, por A o B circunstancias deja de hacerlo durante un tiempo, pero si lo deportan y viene acá, es como sin pan ni pedazos, o sea, ya aunque quisiera no pudiera hacerse cargo de esa familia. No es que si quisiera, la realidad es completa. Lo que presentamos hace un momento no es un listado común y corriente, es un listado de la judicatura que tienen sentencia de alimentos que el momento que regresen al Ecuador, legal, indocumentado, deportado, de visita, si no pagan se van a la cárcel. Ahora, en las notas que usted me mandó, manifiesta que tiene fotografías y datos de personas que han decidido viajar a los Estados Unidos arriesgando incluso su propia vida para poder encontrar a estos padres para que se hagan responsables, es decir, ir y golpearle la puerta y decirle, bueno, pues ¿qué fue? ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Qué ha pasado con esas personas? Bueno, yo creo que los ecuatorianos deben conocer esto. Esta es una situación que hemos hablado aquí en el programa y gracias, Jenny, por el espacio. Inaceptable. Inaceptable. Aquí tengo la foto de una familia de Norma Dután. Ella dejó una niña. Norma Dután fue asesinada en Chiapas. Es la señora que vemos ahí estos son los abuelitos. La niña, por supuesto, no lo podemos presentar el rostro. Gracias. Pero ella es la niña, la hija. ¿Por qué se va a Estados Unidos? Porque no le enviaba dinero. Emma Corte, que la ecuatoriana que viajó con su hijo por la frontera y lo secuestraron los coyoteros en Arizona, ahí estamos cuando llegó y lo recibimos en el Ecuador, le recibimos hasta con un chanchito. ¿Por qué? Porque el padre no le enviaba dinero. Aquí tenemos a uno más, Telmo Leonidas Yupas. Él es uno de los masacrados de Tamaulipas. ¿Por qué se va a Estados Unidos? Porque su padre irresponsable no enviaba dinero a su madre. Por esa fue la razón que se fue. Y otra de las víctimas de Tamaulipas, María Tipantasi, ecuatoriana. ¿Por qué? Tiene una niña y el padre irresponsable no enviaba dinero. Se arriesgan a ir hacia Estados Unidos en forma indocumentada para buscar una solución a un problema que es tremendamente negativo, no solamente para los niños, para las familias.
Ellos pagaron con su vida la responsabilidad de estos padres ecuatorianos. Entonces, yo muy poco sentiría por aquellos irresponsables de que no pagan el dinero de sus hijos. Ahora, hay que hacer una diferencia muy grande, Janet. Sí. Esto es para todos los ecuatorianos que no pagan las pensiones alimenticias. No es que nosotros de la noche a la mañana nos vamos a convertir en perseguidores de migrantes si es que lo que buscamos es ayudar a los migrantes. No, esto es para todos aquellos padres que sabiendo que tienen que cumplir con su responsabilidad, no lo hacen. Vale la pena rescatar que www.deportalo.com lo primero que quiere hacer es contactar a esos padres de familia, concienciarlos de la importancia de que se responsabilicen de sus hijos, de su esposa que dejaron aquí en el Ecuador esperando por la promesa de tener una mejor vida. Y en caso de que eso no se logre, pues los familiares tendrían que denunciarlo ante las autoridades norteamericanas para que sea deportado y finalmente aquí cara a cara tenga que asumir sus responsabilidades. Muchísimas gracias, William, por venirnos a contar esta alternativa para miles de madres que reclaman por una pensión alimenticia para sus hijos. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial, ya volvemos con eso.